vamos a conversar sobre la política interna en el PLD, sobre política nacional, sobre el conflicto de la ADP y el Ministerio de Educación, con el dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Jiménez, miembro del Comité Central y secretario de Asuntos Laborales del PLD. Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Homero, buenos días, Lorena. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir ideas con sus televidentes. Buenos días. Como dice Homero, pues hay muchos temas que comentar sobre el Partido de la Liberación Dominicana y pues uno de ellos, pues a raíz de la rendición de cuentas que vimos del presidente Medina, pero específicamente del discurso pronunciado, porque fue un discurso también del secretario general del partido, Hernando Pared Pérez, donde mostraba una postura en contra de lo que se ha visto de aquellos que siguen al el presidente del partido, Leonel Fernández. Entonces, sabemos que eso trajo ciertas consecuencias hacia lo interno. Queremos saber en qué situación se encuentra. Mire, dos cosas en cuanto al 27 de febrero y la rendición de cuentas. Número uno, el derecho al presidente Medina le asiste constitucionalmente a presentarse ante el país y decirle a la nación lo que él entiende han sido sus logros. De ello yo destaco uno que ni la oposición más acérrima al PLDismo puede cuestionar. El país está en estabilidad macroeconómica. El país vive una paz social que para nada da al traste con el desarrollo económico, el crecimiento económico del país. El presidente Medina tiene razones para sentirse muy satisfecho en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza. Y no voy a entrar en cantidad, no lo voy a hacer porque hay cuestionamientos muy serios a la cantidad que se ha dado en términos de reducción de pobreza. Pero sí debo decir que bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no se le ha sumado un pobre a la República Dominicana. Eso sí lo podemos decir y las cifras están ahí. No sucedió con los gobiernos del presidente Fernández, 96-2000, un crecimiento económico, un promedio de 10%, algo verdaderamente impresionante, claro, momentos de un muy buen... Hay que decir ahí, porque veníamos de toda una década de eso iba a decir, momentos de un contexto internacional de que favorable. Ese crecimiento se sentía. Así es. Ahora yo te puedo poner la banderilla de que mucha gente no siente el actual crecimiento. Yo estoy de acuerdo. Sí. No se refleja en una parte de la sociedad. Exactamente. Eso es real. Y hay niveles en términos de desarrollo humano que todavía el PLD tiene un reto enorme. Luego de 16 años y medio de gobierno, aquí tenemos todavía un déficit en lo que tiene que ver con el desarrollo humano como tal. El acceso a agua potable, el acceso a servicios confiables, es algo que es un reto para el PLD. Y los niveles de desigualdad todavía son verdaderamente cada vez más grandes. Son lastimosos. Sí. Ahora, el presidente Medina presentó sus logros y esos logros era su derecho presentarlo. Ya que la oposición lo cuestione, lo traten de satirizar, es otra cosa. El otro aspecto del 27 de febrero fue el triste papel inadecuado del presidente de la Asamblea Nacional, que a su vez es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, pero que obviamente no estaba en esa calidad ahí. La solemnidad que reviste el 27 de febrero, la solemnidad que reviste la Asamblea Nacional no debió ser tomada para un debate interno. Con el lastimoso cuestionamiento de que a quien se estaba rebatiendo, a quien se le estaba tratando de enmendar la plana, no estaba en ese escenario para responder. Luego, eso no procedía. Y además el presidente del partido. Presidente oficial, del partido, eso no procedía. Es así como lo veo. Pero hay quienes utilizan el argumento de que al final, como se trata de un tema justo legislativo, ahí estaban todos los del cuerpo. O sea, hay gente que dice, bueno, pero es el Congreso, ¿dónde lo va a decir si no es con el Congreso? Bueno, lo puede decir a la prensa afuera. Yo entiendo, o sea, porque el acto protocolar. Claro, yo lo comprendo. Yo digo los argumentos presentados. O sea, estoy aquí tratando de. Abogado del diablo. Exacto, es el abogado del diablo. Sí. Los argumentos que ha presentado, la corriente que sí estuvo a favor de que el secretario general del partido hiciera esas declaraciones. Le dice, no, pero es que ¿dónde lo va a hacer? Pues lo tuvimos aquí el Fíjense que tratan de justificarle
para nada en términos reales defienden con un argumento válido los sectores pensantes del país, expresado a través de los editoriales, de los articulistas del país, lo han cuestionado. Él mismo salió a aclarar en un programa de radio en donde, sabiendo que el cuestionamiento tiene asidero, él entonces lo que señala es: no, yo no le estaba respondiendo al presidente del partido. Era al contrario, por un debate que hubo en el comité político a un miembro del CP llamado Radamés Jiménez. O sea, él sale y hace ese tipo de aclaración porque definitivamente al final se da cuenta que era improcedente, que era inadecuado. Entonces así veo el 27, creo que el presidente Medina obviamente no marcha ahora con aquellos vientos favorables, donde cuando presentaba rendición de cuentas el país se la asumía, se la aplaudía, no lo veían como un peligro. Es más, el país político opositor al PLD le aplaudía, no lo veían como una amenaza a futuro, porque la Constitución de la República le impedía en aquel momento presentarse y la gente creía que no iba a buscar una reelección. Ahora sí usted ve que no le aplauden prácticamente nada. Tenemos que salir nosotros a la defensa del gobierno PLDista, porque ahora mismo el presidente Medina, aunque también tiene un impedimento, pero esta vez la sociedad no le consume de que no se va a presentar. Pero usted que está en el interno del partido, ¿puede el secretario general pronunciar esas palabras sin que sea de conocimiento del presidente Medina o de su equipo de gobierno? Mire, yo creo que el compañero Reinaldo Pared Pérez, que antes lucía equilibrado, muy equilibrado, y que sabiendo las pugnas que había entre seguidores del presidente de la República, seguidores del presidente Fernández, presidente de la organización, el presidente del Senado, secretario general del PLD, actuaba de una manera equidistante. A partir de que presentó el proyecto de reforma constitucional encabezando a 13 senadores en el 2015, a partir de ahí ese rol ha desaparecido y creo que esto es de su exclusiva responsabilidad. El presidente Medina no tiene que ver con ese discurso que elaboró el compañero Reinaldo Pared Pérez y que lleva al debate a la Asamblea Nacional, bueno, sin debate, en este caso, sencillamente a pronunciar palabras que además, en términos jurídicos, y se lo digo como profesional del derecho, el compañero Reinaldo no planteó argumentos jurídicos sostenibles porque a propósito olvidó que al día de hoy el marco legal que rige la República Dominicana es un marco legal diferente al de la época de Trujillo, cuando él señala la ley electoral, y al del 1997, cuando la 275-97. Él ignoró, y lo hizo aviesamente, ignoró la Constitución del 2010 y el nuevo marco jurídico del país. Sus argumentos jurídicos totalmente insostenibles, y por eso institucionalidad y justicia en la voz de su vicepresidente, Servio Tulio Castaño Guzmán, por eso le corrigieron, así como otros juristas le han corregido los argumentos que externó, porque son insustanciables e insostenibles. Definitivamente que en la batalla de opinión pública quedó muy clara la superioridad matemática de la opinión contraria a las primarias abiertas. Sin duda. Yo pienso que ese es un debate que públicamente ha sido ganada por aquellos que defienden los criterios que la Constitución ordena, manda. Sí. Yo quiero ahora que enfoquemos otra realidad. El jueves se ha convocado una reunión del comité político. En la anterior reunión vimos que esta discusión de la ley de partidos políticos, que era lo que mantenía tensa a la dirección, fue movida hacia el escenario del Congreso Nacional, pero vimos que no es ninguna solución, porque no fue movida con una línea unitaria, sino un cambio del campo de batalla, donde los leonelistas del Congreso se enfrentarán a los danielistas en el Congreso, lo que significa que se empantana de nuevo la ley, porque hasta la comisión bicameral que existía ya fue disuelta, y de nuevo vamos a empezar de cero con dos comisiones, una del Senado y otra de la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera en esa reunión del comité político con este tema que tiene cansada a la sociedad dominicana? Mire, probablemente el tema del debate sobre
sobre las primarias no se trata en el comité político del próximo jueves, si finalmente se da esa reunión. Recuerde que correspondía hoy la reunión del comité político de acuerdo a lo que se ha establecido. Pero se había dicho que cuando no se pudiese el lunes... Lo iban a hacer en esa semana. Porque aseguraron en salud. Eso es complicado. Correctamente. Sobre todo después de durar, obviamente puede durar 5 meses. Sí, correcto. Yo creo que después de esos 5 meses era bueno curarse en salud, ¿verdad? Sí, es verdad, y no fallar. Curarse en salud. Porque todos los actores están en el país. Así es, Homero. Entonces, el próximo jueves, yo creo que esta es una reunión que busca más mantener la regularidad de las reuniones del CP y mandar un mensaje también de armonía. Fíjese que ahora la reunión de febrero, esa reunión fue buena para el PLDismo, porque de repente en un momento que parecían que las cosas estaban muy ácidas, pues resulta que los dos principales líderes aparecieron sonrientes. Y así fue, a excepción de una situación que se dio con un miembro del comité político, un poquito engorrosa, pero eso no perturbó la armonía que se presentó ahí y que los dos líderes, que debo decir aquí, Lorena, Homero, tienen unas relaciones cordiales. Ellos, cada vez que se produce un encuentro entre ellos, en los últimos años, después de la confrontación por la reforma a la Constitución en el 15, hay unas relaciones afables y cordiales. Por lo menos podemos decir que no han perdido la forma en el trato. No han perdido la forma. La forma. Okay. Aunque el contenido sea diferente. Porque no hay una regularidad de encuentro entre ellos dos. La intimidad se ha perdido, pero la cordialidad se mantiene. La intimidad, y fíjese, lo voy a corroborar, porque no voy a venir. No voy a venir, es evidente. Es evidente. Entonces no voy a venir a mentirle al país, no lo hago nunca. Entonces creo que hay niveles de cordialidad que aseguran, Homero, Lorena, aseguran que el PLD, estos dos liderazgos, podrán convenir en un nuevo acuerdo. Yo estoy convencido de ello. Y no solo impulsado por los deseos, no, sino por el análisis. Un análisis que huelga hacerlo acá por razones de tiempo, pero sí estoy esperanzado en que va a ser así. Esta reunión del jueves, a mi entender, busca fundamentalmente eso. Probablemente se ve el caso del ADP, creo que es un tema espinoso en este momento, que amenaza inclusive la conclusión del año escolar, y eso debe preocuparle al comité político debido a los actores que están envueltos en el conflicto, que son miembros del Partido de la Liberación Dominicana. No es una confrontación con la oposición política al PLD, por lo tanto entiendo que desde el PLD, si hay voluntad política, podría resolverse. Así veo la reunión del próximo jueves y lo veo con optimismo. Vamos a aprovechar a entrar a discutir ese conflicto del ADP Ministerio Público, que como toda la República Dominicana se puede interpretar inicialmente en clave política. Estamos hablando de un ministro que goza de mucho respeto, de mucho prestigio en la sociedad por su trayectoria muy eficiente, que ha declarado su ambición legítima, además futura, de aspirar a la presidencia de la República, en un ministerio que maneja unos 156 mil millones de pesos, y todo el mundo sabe lo que significa la influencia y el poder que da manejar un presupuesto así. Estamos hablando de un sindicato, la ADP, de profesores, que depende de una cultura muy particular de la política gremial en el país, que también depende del clientelismo y el populismo. El ministro se ha propuesto desarmar ese sistema, lo cual desde la ADP se ve como un debilitamiento de esa propia dirigencia del PLD que se nutre de un sistema establecido. Entonces, vemos que es un conflicto político y se puede dar la lectura también de un conflicto político de tendencia, si se quiere, porque estamos hablando de un delfín del presidente Medina con dirigentes que tienen cierta afinidad con el presidente Leonel Fernández y su potencial regreso. O sea, ya a este punto todos lo relacionamos con dos corrientes. Sí. ¿Me equivoco o hay algo de eso? Bueno, en la última parte, creo que haciendo la introducción para las amigas y los amigos que nos ven, de que de este asunto tenemos ciertos conocimientos
Recuerden o les recuerdo que fui el presidente y el secretario general, llegué a ser también, de la Confederación de Trabajadores Unitarias, que era en su momento la central más importante del país y donde la ADP era filial, o sea, era afiliado la ADP a la CTU. O sea, manejamos en algo ese terreno. Entonces, sobre lo último, no, el conflicto está enfrentando a seguidores del liderazgo del presidente Medina. Okay. Sí. Ahí está jugando un papel importante el secretario de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana, mi compañero y amigo de muchos años, compañero de luchas sociales, el compañero Radamés Camacho. Es el secretario y es el líder indiscutible del sector magisterial en el PLD. PLD. Es un hombre de Danilo Medina. Y es de la intimidad, Sí. quiero decirle, desde hace muchos años. Eduardo Hidalgo, igualito. Ha habido un disgusto con él, según me he enterado, y el presidente Medina, que viene desde hace unos 3 años atrás, un disgusto, y parece ser que se ha distanciado un poco del presidente Medina, pero es un hombre de las entrañas de ese liderazgo a lo interno del PLDismo. Y el arquitecto Navarro, ministro de Educación, no, ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? Por eso, y entro de manera directa a lo que... Pero claro está, el liderazgo puede estar identificado con el presidente Medina, pero Sí. el cuerpo, la ADP, no, la estructura... hay una influencia enorme. Entonces, uno no sabe qué está No, empujando, mero. Usted, Sí. que siempre he destacado, y lo he hecho públicamente y muy a distancia de usted, los niveles de información que posee, y con el buen juicio que la maneja y lo que expone ante el país, usted tiene una información correcta ahí. Claro que sí. El cuerpo magisterial del PLDismo, hay una cantidad probablemente mayoritaria en este momento que se inclina hacia el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Probablemente por razones de cuidar la forma, mi compañero Camacho vendría aquí y diría que eso no es así. Correcto. Bien, entonces lo entiendo y lo interpreto correctamente en este sentido. Mire, en la ADP, con la ADP hay que tener mucho cuidado. No es verdad que FENAMA, como han estado haciendo un paralelismo con relación a 1963 y lo que sucedió en el gobierno de Bosch con la declaratoria de ilegalidad de la Federación Nacional de Maestros, que luego desaparece. No. Aquí estamos hablando de un sindicato con raíces, de un sindicato que desde 1970 hasta esta época, sin dudas, es el sindicato más fuerte del país y en donde la influencia política de quien gobierna se ve reducida prácticamente a cero cuando se trata de defender los intereses de los maestros. Ni pudo Hilario Jaque, siendo Hipólito Mejía presidente, no pudo amarillizar el sindicato y ponerlo al servicio del gobierno. No lo pudo hacer. Melanio Paredes, cuando llega Leonel, prefiere salir y va a Indotec. Sí. Indotec. Camacho, lo propio, no pudo. Tuvo inclusive que pedir una licencia en el comité político para poder votar en el Congreso posiciones contrarias a líneas que había establecido el comité político. Y lo que explicó al CP fue: yo no puedo actuar en contra del gremio porque si actúo y voto contra una posición que afecta al gremio, no liquida su base de poder. Perdemos el liderazgo ahí adentro. Paso. Fíjense lo que le digo. ¿Ustedes saben por qué? Con todo y más cosas. Porque aunque hay PRDistas, izquierdistas, PLDistas y lo que usted quiera, Sí, hay todo, los toda la ADPistas son ADPistas. Los maestros En primer son, lugar, eso es verdad. en primer lugar, ADPistas y luego el partido. Sí, en los gremios lo vemos. Por eso esto es muy pasa en- difícil. también Agrega el salud. componente que es el gremio más rico que hay en el país. Es el gremio más rico. Eso importa mucho, La CONADMA es una institución económicamente súper poderosa y los maestros no se pelean con el gremio. Bueno. Por eso he estado propongo
se ve amenazado el año escolar, sin dudas. Fíjense que se llamó a una paralización en el Gran Santo Domingo, absoluta y totalmente paralizado la semana pasada, porque los maestros van a responder a su dirección. En este gremio la ADP no corre con la suerte de la opinión pública. La opinión pública está respaldando al ministro. Nosotros, como secretario de Asuntos Laborales del PLD, sin entrar en consideración de qué parte tiene la razón, estamos proponiéndole al presidente Medina que, dado el hecho de que los actores en conflictos, todos en este conflicto, son PLDistas, miembros del Comité Central y hasta un miembro del Comité Político, así como también un hombre que todavía preserva influencia en el magisterio, que es miembro del Comité Central, expresidente del ADP y ex ministro de Educación, me refiero al licenciado Melanio Paredes, pueden trabajar en una convocatoria que, como líder, ejerciendo su liderazgo, lo haga el presidente Medina, dado el hecho cierto de que el ministro Navarro también es miembro del Comité Central, se convoca a una reunión y ese tema, ese conflicto, lo puede resolver el presidente de la República. Solo tiene que haber voluntad política. Los jóvenes y niños de este país, la sociedad dominicana, no merece que a 2 meses de terminar el año escolar, por esta razón, por lo que se está debatiendo, no merece esta sociedad una afrenta como esa y que el año escolar se ponga en peligro. Sí, definitivamente terminamos pagándolo nosotros, como siempre pasa. Homero tocó un punto muy importante y es las aspiraciones que ha mostrado el ministro Navarro hacia la presidencia. Y uno se sorprende que quizás teniendo estas aspiraciones pues pueda enfrentarse a un gremio tan importante. Mi pregunta va hacia la parte presidencial. Ya vemos a la oposición finalizando su proceso interno para la elección de los candidatos. Y solo faltan 2 años. 2 años es muy poco para nuevas elecciones. Y por toda la situación interna del Partido de Liberación Dominicana no hemos visto más que yo quisiera, puede ser, y es como 2 o 3 que levantan la cabecita. ¿Cómo ve hacia lo interno la elección de esas figuras para vivir entonces ese proceso de elegir quiénes son los que van a las elecciones en las distintas posiciones en el 2020? ¿Eso está ahí? Eso está ahí. De hecho, falta 1 año y 11 meses para las elecciones municipales. El PLD, los partidos políticos tendrán que abocarse a principios del año 19 a escoger los candidatos municipales. ¿Usted sabe por qué? Porque a principios del año 19 vamos a estar a 1 año de las elecciones y habrá que promover candidaturas. El PLD tiene por norma, y nos vamos al uso y costumbre, que termina siendo fuente de derecho, nos vamos al uso y costumbre. Y el uso y costumbre en el Partido de la Liberación Dominicana demuestra que se escogen los candidatos 1 año antes, 11 meses antes. Por lo tanto, es imperativo ya tomar decisiones y aprovecho para decirle, de dejar claro el tema de las elecciones internas, que no van a ser por primarias abiertas, porque no creo que un sector del PLD que se ha quedado aislado, que la sociedad prácticamente en su conjunto, más 24 de los 26 partidos reconocidos, rechazan las primarias abiertas. No creo en lo más mínimo que ese sector PLDista pueda imponerle a toda una sociedad su visión de este asunto, que no está claro por qué se persigue, que no se ven cuáles intereses. Ese es un buen punto. ¿Cuáles intereses? Yo no entiendo cuál es el beneficio. ¿Por qué? ¿Cuáles intereses sanos, limpios? Ni social de la sociedad completa, ni particular. No entiendo cuál es la diferencia. O sea, es un tema que debió dejarse de lado. Es como una terquedad. Exactamente. Como yo pienso así, quiero imponer mi criterio, aunque no me convenga o no sea para mí. Y todo el mundo sabe por qué. El único partido de los 26 que le está apoyando, yo no tengo que explicar
¿por qué Miguel Vargas Maldonado? Sí, no necesita explicación. No necesita explicación, porque fíjese que ni el PLD tiene una posición definida. Pero lo en extraño términos es oficiales. que ese presidente de partido que apoya primarias abiertas no Sí. celebra ni siquiera primarias. No la celebra ni cerrada hace ni abierta. nada. No, convención Sino de delegados. reúne una guagua de dirigentes Así es. y les hace levantar la mano. Convención de delegados. Sí. Se va a algo mucho más, O sea, contrañido, pero mucho más Y que antidemocrático. una totalmente. primaria cerrada Qué gran y totalmente antidemocrático. Sí. Bueno, pues le digo, Lorena, yo creo que no es posible hacer cambio nueva vez de reelección por reelección. Ya usted me pregunta a lo interno del PLD, ¿verdad? Y usted sabe que venimos. Pero están contando votos en el Congreso. Están contando votos. Sí. Ahora, Le queda corto, le faltan unos cuantos, pero entonces con la experiencia anterior que pudieron agenciarse ¿Cómo esos 40 y cuantos? pico de votos. Sí. Y se dijo en ocasiones, actores de ahí, que se utilizó el mecanismo financiero para agenciarse esos votos. Entonces, basado en la idea de que el dinero lo puede comprar todo, siguen Uno no- contando y sí. dicen que lo que les falta podrían utilizar el mismo mecanismo, obviamente aumentando el valor Lo de que los quiere decir votos. que nos ahora. costaría muchísimo más a nosotros. sin embargo, se observa una posición política de mucha firmeza de parte de los legisladores de la oposición. Pero así lo vimos en la anterior ocasión. Pero era un Y yo contexto. recuerdo que yo traía dirigentes aquí. Sí. Bueno, mi buen amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, me decía que estamos firmes. Sí. Caramba, y yo me lo Y llegué tan a firme que creer. terminó la presidencia. Y entonces Sí. escuché el discurso del No, presidente. y él lo estuvo todo el tiempo. Del expresidente Fernández, uno de los discursos que más me ha gustado de él, porque el objetivo era la defensa de la Constitución. 25 de mayo. Y entonces yo me acosté esa noche diciendo, pero es verdad que estamos firmes en la defensa de la institucionalidad. Y 24 horas después se derrumba todo aquello. Sí, así y es. pasa lo que pasó. Así es. Entonces ahora yo me cuido. Ahora yo me cuido. No quiero que me sorprendan porque me dejé llevar de la ilusión, ¿verdad? Y no sé si esa firmeza se va a mantener, ¿verdad? ¿Usted qué cree? Homero, Lorena, todo aquello fue un contexto totalmente diferente al que se vive hoy. Recuerde, y le voy a decir algo que yo no sé si mucha gente estará de acuerdo con ello, pero mire, la confianza que despertó el presidente Medina en la sociedad dominicana fue tan grande que hasta sus más cercanos seguidores iban a los medios y decían, no, que yo conozco a Danilo. Sí, es verdad. No es verdad que Danilo le va a hacer eso a este país. Bueno, un comunicador que trabaja, tiene una sesión aquí los miércoles, mi amigo Julio Martínez Pozo, que decía en su programa de radio una y otra vez, Danilo no le va a matar la fe y la confianza que él ha despertado en los políticos, en que sí se puede creer en un político. Mire, si el presidente Medina hubiese salido sin esa reforma y hubiese dado paso a un nuevo candidato, el PLD iba a ganar, no había una oposición que lo enfrentara. Mire, el presidente Medina iba a pasar a la historia como el mejor presidente. Y hubiera podido regresar. No solo eso, Hubiera podido lo regresar. iba a pedir el Sí, país. lo hubiera podido regresar. Iba a ser una sola voz pidiendo el retorno de ese presidente. En ese contexto fue que se modificó la Constitución. Con todo y aquellas cosas que plantea el ministro de Energía y Minas en su Sí, libro, sí. en su libro, que él dice eso fue una operación mercantil. Hoy eso está revelado. Ministro que está libre de toda sospecha antidanilista, hay que decirlo. Totalmente. O sea, es y hombre de credibilidad. Totalmente. Entonces, la esperanza es, Homero, Lorena, que no, que esta aberración de la que se habla como si fuera nada, O sea, usted oye que dice, el PLD no tiene los votos para imponer la ley orgánica con primarias abiertas y simultáneas, el padrón de la Junta no tiene los votos, le faltan demasiado, apenas el PLD como PLD tiene 98 diputados, se requieren 126 votos, ¿dónde lo va a buscar? Si la oposición, el PRM ha dicho no, si dentro del PLD, ahora que lo dejaron a la libertad de los legisladores, entonces estamos hablando que a esos 98 usted le resta 38 a los 98 y le van a quedar 60. Eso está muy lejos de 126. Sí. Se va a exponer. Sí, es un poco cuesta arriba. Se va a exponer el Pero hay otras vías, hay otros sector teóricos. Usted sabe que aquí siempre se inventan. Para las primarias, usted se inventa para la reelección. para la reelección. Estamos en el 2018 y
hay cambios que hay que hacer en las altas cortes. La Corte Constitucional hay que hacer cambios. Entonces hay teóricos jurídicos que indican que el presidente puede invocar el derecho conculcado a ser tratado igual como todos los dominicanos, sí, y que esa Constitución votada afecta su derecho a ser elegido. Y entonces puede radicar... Señora, increíble, o sea, de verdad. Sí, 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 hay de todo. O sea, usted está hablando de que estaríamos declarando inconstitucional la Constitución. Proponen juristas. Yo no me encuentro en esa posición. Pero mi deber es escuchar su posición con respecto a esos que plantean ese mecanismo. No es la primera vez que aquí se hace una aberración en contra de la Constitución o en contra de cualquier norma, vamos a estar claros. O sea, que hemos visto de todo. De hecho, yo soy de los que todavía piensa que la reforma constitucional que facilitó el segundo periodo de Danilo Medina no fue hecha respetando la Constitución, porque debió ser sometida a un referéndum. Sí, así es. Entonces yo estoy convencido de eso. Artículo 172. Pero mire cómo yo leo la Constitución y digo, no, esto no puede pasarse sin consultar a la mayoría de la sociedad a ver si quiere eso. Y pasó. Y pasó. Entonces, esta locura, porque para mí es una locura proponer esto, ¿verdad? Pero es posible, cuando se tiene el control de los resortes institucionales, aquí cualquier cosa es posible. Valóreme esa posibilidad. Bueno, ¿cuáles son las pero consecuencias? fíjese que eso Jurídica sabemos que es un tollo, pero políticamente puede ser totalmente. posible. Y el TC, actuando en buen derecho, por Dios, y libérrimamente, el TC no daría esos actuales miembros del Pero Tribunal que no serán los Constitucional. actuales, se cambiarán por lo menos creo que 4 o 5. Cuatro. Deben cambiarse. Entonces, 4 imagínese usted, en el 2019. Sí, imagínese usted que vayan miembros mucho 2019. más amables con las ideas del presidente Medina, ¿Usted para dice decirlo que elegante. por ser el 2019 entonces no daría Pero tiempo? no digo que no daría tiempo, sino a lo No, que no es Homero este año, plantea. no es este año, el 2018. Creo que es diciembre, bueno, ok. Creo que es diciembre pero eso casi de que este sí, año. ¿verdad? Ahora, Pero usted me sí. pregunta consecuencias. Sí, consecuencias políticas. Vamos a dejar de lado, ¿verdad? Lo La jurídico, chicana que no merece- jurídica, que no merece los análisis. subterfugios, el derecho comparado con Bolivia, Sí, correcto. con Nicaragua, que es donde... No, que está inspirando, que ¿sabes? es la fuente, Sí, es la fuente de inspiración. donde se está bebiendo. Si ahí. Evo pudo, ¿por qué no nosotros? Efectivamente. Entonces, sin embargo, que miren el caso Guatemala, el caso Honduras, ¿verdad? Que beban de ahí. Sí. Porque el presidente dijo, perfecto, yo puedo. Honduras está ingobernable en Totalmente. este momento. Las consecuencias Entonces, fueron terribles. vamos a las consecuencias acá. Primero, señalar que soy, aunque se rían de mí, y lo he dicho, aunque se hagan mofa de mí, y me hagan hueje, y me sacan la lengua. Sí, aunque hagan eso, miren, les digo, yo creo que para nada Danilo Medina Sánchez no va a oír esas voces que le están llamando. Usted ha arriesgado. Sí. Le estoy Usted ha diciendo, arriesgado. fíjese que he manifestado que corro el riesgo, y sé que me pasó, de que la gente que me está Sí, viendo... le pueden hacer mofa. Así de mismo. hecho, yo no me voy a olvidar. Sin Le va a hacer embargo, hueje. creo que él no va. ¿Y por qué lo creo? Por lo que voy a decir, por las consecuencias. Sería insostenible. Lo primero que haría eso es dividir su partido. Más. Totalmente. Más. En términos formales. Ya, Porque ahora lo que hay diferencia. Miren, el PLD puede volver a dar una Pero Una gran usted acaba muestra de decir algo Ajá. grave. Sí. Puede dividir su partido. Lo puede Vamos a dividir, ver, partiendo de porque ahí. hay maneras de dividirlo. O sea, váyase usted para allá y yo para aquí. Correcto. Esa es una división Usted tiene un tajante, nuevo ¿verdad? color. Sí, tajante. ¿Significaría eso que ante semejante despropósito, porque lo es, y lo voy a decir tal como lo veo, Sí. la reacción del expresidente Fernández sería romper y rajar? No, porque eso Sí, yo... porque solamente Bueno, Leonel Fernández y Danilo que puedan dividir ese partido. Pero no... Porque pero- Pared Pérez no puede dividirlo. Pero no puedo, no tengo el derecho, no Ya, tengo, eso es verdad. no tengo la De potestad hablar por el expresidente. para hablar Sí, sí. en caso, Pero- en caso de él. pero Ahora sí le entendería digo que lo que sí. ustedes me pidieron. Ustedes me Usted solicitaron entendería que eso es lo que pudiera pasar. consecuencias. Exacto. Convencido. Primero, de que eso no se va a dar. El presidente Medina no va a aventurar. No va a aventurar, señores, porque es que es muy claro las consecuencias a las que me refiero ahora. Lo primero es que dividiría al PLD, porque en el PLD hay fuerzas internas, y no lo personifico para nada, No, por está Dios, bien, sí. fuerzas internas
que sencillamente no aceptarían bajo ninguna circunstancia, nueva vez, una modificación que iría totalmente, que mancillaría, que violaría la Constitución de la República, bajo ningún concepto. Ni se aceptaría tampoco un subterfugio jurídico que declare inconstitucional a la Constitución, porque todo el mundo sabe por dónde vendría eso. Eso sería espurio, totalmente espurio. Eso sería totalmente ilegítimo. Y por eso hay algunos que dicen las primarias abiertas están vinculadas al deseo de funcionarios que quieren ver la reelección de Medina y que entienden que sometiendo al presidente Medina a unas primarias abiertas, entonces legitimarían un nuevo mandato. Y yo les diría, pero eso también es insostenible, porque para que el presidente Medina, pongamos el caso, se aprobaron las primarias abiertas, no se puede presentar con un impedimento constitucional. El PLD no lo puede bailotear en unas primarias internas, no la puede hacer para elegir a la candidatura. Eso pasa necesariamente por una modificación constitucional o por un fallo del tribunal, perfecto, sea legítimo o no, pero tendría que pasar primero por ahí. Entonces, lo primero, Lorena, es que viene una división del PLD, porque hay fuerzas internas que no lo aceptarían. Les digo con todo mi corazón, y la autoridad que me da 34 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana, yo no creo para nada que se le haga un daño tan grande desde ese partido, desde el partido que fundó Bosch. Yo no creo que se le haga un daño tan grande a la sociedad. Las repercusiones económicas que tendría eso, no. La economía se iría al suelo. Colapso. Claro, un colapso social, económico y político. La sociedad no resistiría, por Dios, un proceso, una aventura de una nueva repostulación del presidente Medina, que hay que añadir, y me perdonan, que el 30 de agosto en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico del Distrito Nacional juró ante Dios, juró por Dios que ese era su último mandato. Yo no puedo creer que a un país 97% religioso, ya no voy a decir católico, no, religioso, yo no creo que el presidente Medina desafíe hasta un juramento ante Dios. Bueno, usted sabe que Dios es misericordioso, y dirán, después pedimos perdón. El tiempo dirá, el tiempo dirá. ¿Cuánto escepticismo, Fíjese. Es que mire, yo aprendo, fíjese yo me doy una sola vez. Mírelo ahí, fíjese qué diferente hoy, cuánto escepticismo rodea la figura del presidente de la República. Definitivamente. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Y estaremos pendientes de esa reunión del próximo jueves. Cómo no, gracias.